the next one. Quiero que por favor agarre, si tiene ahí papelitos de chicle, sobres o lo que sea en su Biblia, deje una en Jeremías 18, váyase a la siguiente que es Ezequiel 37 y luego la última se la doy ya cuando estemos a punto de aterrizar. Así que si usted tiene papelitos ahí, un sobre de diezmos que no ha usado en 10 años, métalo ahí, separe. Y quizás sea uno donde su hijo dibujó un avioncito, un carrito o algo así, déjelo marcado ahí, luego váyase a Ezequiel 37 y ponga otro sobre ahí, porque vamos a estar ahí en esas dos porciones. Cuando usted lo tenga, me avisa con un amén. When you have the scripture, you let me know with an amen and I'll know that I can continue. You have it? Ahora ya no es tanto las páginas porque ahora muchos están digitales, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo de esa manera. Pero escuche bien la palabra del Señor. Listen up to the word of God. Chapter 18, verse 1. Capítulo 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. I want you to pay attention to this. Ponga atención a esto. Levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. In English it says, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and watch this, and there I will cause you. In another version to say, I will make you hear my words. Quiero hablarle esta primera manera en que Dios nos habla, porque quiero que entendamos que muchas veces Dios prepara a personas para hablarnos a nosotros. God prepares people or occasions or moments to speak into our lives. Jeremías es una de estas historias. Yo quiero que usted recuerde la base o el fundamento de Jeremías. Jeremías es un profeta que sale, que resurge en un tiempo donde la gente no quiere oír palabra de Dios. Jeremiah comes out at a moment where people don't want to hear the word of God. And God speaks to Jeremiah and he says, you will say what I want you to say. You will say it when I want you to say it. And you will say it in the places in which I want you to say it. El Señor le dice a Jeremías, quiero levantarte como profeta y quiero que hables lo que yo te diga que hables, cuando yo te diga que hables y en el lugar donde yo te diga que hables. El Señor ha levantado a Jeremías para ser una voz en medio de un tiempo como el tiempo de hoy. God has brought Jeremiah out in a time, in a very similar time like today. A lot of people want to hear great preachers and great 1-minute clips, and they want to hear 1-minute sermons and all this stuff, and everybody's happy for those. But what about when God speaks further than 1 minute to us? ¿Qué de esos momentos cuando Dios habla más de 1 minuto o 30 segundos con nosotros? Estamos ahorita llenos de videos en el internet de 30 segundos que te empoderan y que te va a dar Dios y que te va a bendecir. Pero ¿qué cuando Dios habla más allá de los 30 segundos y no es lo que nosotros queremos oír? What happens in those moments in which God speaks more than those 30 seconds and he begins to say things that we're not used to hearing, and he begins to say things that we don't want to hear? Y Jeremías es levantado en este tiempo al punto de que si usted lee la historia de Jeremías, cuando llegamos al capítulo 18, ya Jeremías ha pasado 2, 3 cosas donde en una ocasión le dice al Señor, Señor, ya no quiero hablar de tu nombre. There's a time when Jeremiah gets to a point where in the previous chapter where he says, Lord, I don't want to speak of your name anymore. This is hard. People don't want to listen. You make me say things that I don't want to say, and people don't want to hear it, and it's just too much mess. Es mucho problema. Me haces decir cosas que yo no quiero decir. Me haces decírselo a gente que no quiere oírlo y se convierte en un problema. Prefiero ya no más hablar de tu nombre. Y de repente dice, pero hay una llama, hay un fuego dentro de mí. Dice, he says, there is a fire inside of me which makes me want to speak of your name. Me hace querer hablar de tu nombre. Es decir, mi cuerpo y mi carne se quiere callar, pero hay algo dentro de mí que quiere hablar de las cosas que tú me pides que yo haga.
Pero no deja eso de poner en peligro la vida de Jeremías. It doesn't stop putting his life in danger. But I want you to notice in chapter 18, yo quiero que usted note en el capítulo 18, a pesar del peligro que él está viviendo, un día el Señor le habla en esta porción y le dice: Jeremías, hoy te voy a hablar, pero te voy a hablar de una manera que antes no te he hablado. I'm going to speak to you today, Jeremiah, but I'm going to speak to you in a way in which I've never spoken to you before. And I don't know if you've been there before. No sé si tú has estado ahí en algún momento, en alguna ocasión donde tú dices: Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Señor de repente te habla no a través de un profeta, no a través de un predicador, sino te habla a través de tu esposa que te dice: no me gusta cómo le hablas a esa hermana. Hello. A veces Dios nos habla a través de personas que nosotros menos nos esperábamos. A veces no es un evangelista el que viene y nos da palabra de sabiduría, sino que a veces es nuestro niño que nos dice: papi, ¿qué estás viendo en la computadora? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? That there are times in which God will speak to us in unexpected ways. And this is one of them. Jeremiah in chapter 18 is sitting there. Jeremiah is used to going to the palace, coming to the house, going to the school of prophets, coming back home, going back to the palace, coming back home, going to the school of prophets, coming back home. And that's his journey every day. And this day, God says to him: I'm going to speak to you today, but I'm going to speak to you differently. Jeremías está acostumbrado a ir de la escuela de profetas a casa, de la casa al palacio, del palacio a la casa, de regreso a la escuela, de regreso a la casa. Y hoy el Señor le dice: hoy voy a hablar contigo, pero voy a hablar contigo de una manera en que no he hablado contigo antes. Y ahí en la casa del alfarero te haré oír mis palabras. I will make you hear my words. This gives me the notion that sometimes even the prophets don't want to hear what they have to hear. Esto me muestra a mí que hay ocasiones donde aún los profetas no quieren oír lo que tienen que oír. Y el Señor le dice: hoy te voy a hablar de una manera en que no te he hablado antes. Voy a llevarte a un lugar donde no te he hablado antes. Y voy a usar un medio que no he usado antes. Pero de que sí te garantizo es que vas a tener que oír mis palabras. I don't know if you've been there before. No sé si usted alguna vez ha estado en esa ocasión donde usted piensa que es el congreso o el campamento o el lugar grande donde Dios le va a hablar, y a veces Dios usa a su pastor 20 veces en el año para decirle: no lo haga, no compre la casa, no se meta a esos negocios, no entre en esa situación, y usted no escucha. Y llega el momento donde Dios dice: entonces te llevaré a otro lugar y ahí sí vas a tener que oír mis palabras. Sometimes God will take us through journeys and places in which we don't expect. And all he's saying to you is: I have been speaking to you time after time and you don't listen. So therefore, I'm going to take you to a different place in a different manner with a different person. And I will speak to you the word and you're going to have to listen to the word. Y le dice el Señor a Jeremías: levántate y vete. Otras palabras, no te quedes aquí, no te voy a hablar aquí, tienes que irte a otro lugar. Levántate y vete donde el alfarero, porque ahí donde el alfarero. Y Jeremías, me imagino que pudo haber dicho: yo voy a la escuela de profetas y voy al palacio, pero ¿donde el alfarero? Think about this for a second. God is telling Jeremiah: I want you to get up and I want you to go to the potter's house. And Jeremiah's like: the potter's house? That's not church. I'm used to going to the palace, and I'm used to going to church, and I'm used to going to the palace and then going back to church. But you want me to go to the potter's house? ¿Quieres que vaya donde el alfarero? ¿Y qué tiene que ver el alfarero con esto? Es que ahí te voy a hacer oír mis palabras. I will make you hear my words. And notice what happens. Y dice la palabra del Señor: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en las manos del alfarero. No dice que él echó a perder la vasija, dice que la vasija se echó a perder en sus manos.
Y Jeremías está viendo al alfarero. Yo me quiero imaginar esto, la Biblia no lo dice, pero me imagino que Jeremías dice, bueno, pues si allá quieres que vaya, pues allá voy. If you want me to go there, I'll go there. Y toca la puerta del alfarero, y cuando el alfarero lo mira, dice, oh, ¿qué hice, señor profeta, que usted viene a mi casa? Como cuando usted le llega el pastor sin avisarle. Y le toca la puerta y usted dice, pastor, ¿qué hace usted aquí? Imagine the potter just working on the wheel, and Jeremiah knocks on the door and he says, hey. And he's like, what did I do? Why are you here? And he goes, I'm not here to tell you something. I'm here because apparently you are going to tell me something. And the potter is like, I don't know. Me imagino que el evento ocurrió así, la Biblia no lo dice, pero tocó la puerta y dijo, vengo porque me mandó Dios contigo. El alfarero se asusta y le dice, ¿ya que viene? Le dice, yo vengo, aparentemente tú me vas a decir algo. Y el alfarero le dijo, nada que ver. Yo no sé, pues ponte a trabajar y yo te miro y a ver qué pasa. Lo que quiero yo que usted vea el día de hoy es que es increíble cómo Dios a veces usa personas que nosotros menos imaginamos, en momentos en que nosotros menos nos imaginamos, para decirnos lo que nosotros también menos nos imaginamos. Yo quiero que por favor usted escuche este mensaje el día de hoy y no desprecie la manera en que Dios nos habla, porque Dios no siempre va a mandar a los teleevangelistas a hablarnos y no siempre va a mandar a un superprofeta para hablarnos. Hay veces que el Señor nos va a mandar a un guatemalteco de casi 300 libras para predicarle a usted hoy. O sea, no desprecie el profeta ni el mensaje, porque Dios escoge cómo nos habla y Dios escoge cuándo nos habla, y Él sabe el método que tiene que usar para que nosotros escuchemos lo que Él quiere que escuchemos. God will speak to you in unexpected ways by unexpected people. Do not despise the prophet or his message, because you never know when God is speaking to you, and it's not some guy in a suit and tie. And it's not some guy with a YouTube channel with 1 million followers or more. Sometimes it's going to be the person sitting next to you saying, I feel from the Lord that you shouldn't do this. And Jeremiah is now at the potter's house. It's not a normal place for him. It's not the place where God normally speaks to him. But now Jeremiah is sitting there saying, what are you going to say to me right here? Jeremías se encuentra en esta situación ahora, fuera de lo ordinario. No es el lugar donde Dios normalmente le habla. Y ahora Jeremías se encuentra y dice, ¿qué me puede decir Dios en medio de esta situación? ¿No le pasa a usted que a veces en medio de su problema matrimonial usted anda buscando una respuesta positiva o negativa? Señor, dirígeme a divorciarme, y el Señor le dice, lucha por tu familia. O que a veces usted está metido en una situación, en un negocio, y usted dice, Señor, yo quiero que esto funcione, y Dios dice, no va a funcionar porque no deberías de estar metido en eso. El problema no es que Dios hable o no hable, el problema es que cuando habla, hay veces no estamos listos para recibir lo que Dios nos está diciendo. Entonces a veces Dios habla a través de profetas, pero ahora el profeta, Dios le está hablando a través de un medio que él no está acostumbrado. Es increíble que el que le hablaba al rey, ahora Dios le está hablando a él y le está diciendo, prepárate con este mensaje, porque de lo que te voy a enseñar a ti, tú vas a decírselo a otros. Muchas veces Dios no va a mandar a un profeta a un congreso de 10,000 personas, sino lo va a mandar a la sala de tu casa, y en una plática con un café y unas galletas, Dios te dará la palabra que Dios quiere darte a tu vida. Dios nos habla en maneras inesperadas. Entonces vino a mí palabra de Jehová, dice la palabra. Versículo número 5. Entonces, cuando la vasija se echa a perder, cuando el alfarero pierde el control, cuando el barro se echa a perder en las manos de él, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No quiero hablar del barro echándose a perder porque no ese es el mensaje, pero me llama la atención que fue cuando el barro se echa a perder
que el Señor entonces le habla. Porque nosotros queremos que Dios nos hable cuando estamos en la cumbre, cuando estamos en lo mejor, cuando estamos en el éxito. Oh, hijo mío, estoy agradado de ti. Pero no es en el momento cuando el barro se echa a perder donde el Señor dice, ahorita te voy a hablar. Cuando el hijo se te revela, ahora te voy a hablar. Cuando el matrimonio se te viene abajo, ahorita te voy a hablar. Cuando en el negocio no hay nada, ahorita te voy a hablar. Cuando no hay nuevos contratos, ahorita te voy a hablar. Porque quiero que entiendas mi palabra en las buenas, pero también quiero que la entiendas en las malas. ¿Usted no cree que Dios nos está diciendo algo en medio de COVID? ¿Usted no cree que se nos ha aclarado quiénes son los cristianos y quiénes no? Porque se ha dado cuenta que los que no están hoy, porque podían y no están, los que no pudieron no suden sudor ajeno, pero los que pudieron y no vinieron, los que pueden el domingo y no vienen, no son los mismos que andan de vacaciones en las playas. No son los mismos que andan en el mall, no son los mismos que fueron a la fiesta de fulano o de sutano. No se ha dado cuenta usted que en medio de esto como que Dios también nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, por fin tienen la verdadera congregación. ¿No será que el Señor está tratando con nosotros en momentos como estos para que entendamos que Él tiene en sus manos el control de todas las cosas y que Él puede dejar que el barro, como se arruina en las manos del alfarero, que también la iglesia pase por una situación como estas para que entendamos verdaderamente quiénes son los fieles y quiénes son solamente los fanáticos? Y si usted está en línea, todavía no nos desconecte, por favor, porque esto se pone bueno después de esto. No se preocupe, si usted no pudo venir, no se preocupe. Todavía no se desconecte. Pero mire bien entonces, Dios a veces utiliza, God sometimes uses means to speak to us that we don't understand. And it is in those moments when God speaks that we need to have our ear tuned to the voice of God and understand that God is not showing us what He's showing us because He doesn't love us. As a matter of fact, He's showing us what He's showing us because He loves us. God is sometimes going to speak to you in the middle of the trial, in the middle of the divorce, in the middle of failing the course, in the middle of, at the end of the semester, when you have already missed the drop date for the class, God's going to say, hang in there, I'm doing something. Voy a hacer algo contigo, estoy trabajando en el proceso, porque Dios no siempre nos habla solamente en el palacio o en la casa de los profetas, sino que hay veces Dios nos lleva donde el alfarero, porque quiere que nosotros oigamos sus palabras. Y es en esos momentos, amado hermano, donde estamos en lugares de aprieto, en lugares de dolor, en lugares incómodos, donde nuestro oído se abre. Porque imagínese usted a Jeremías en este lugar. Él no sabe ni qué va a pasar, pero él está viendo, está oyendo y está poniendo atención. Y como que momentos como estos nos ponen a nosotros la atención donde tiene que ir, el oído donde tiene que hablar y la actitud donde tiene que estar. Sometimes God will take us to uncomfortable places where we're not used to. Jeremiah is used to going to the palace and eating out of a gold cup, drinking out of a gold cup, eating grapes from silver platters, and doing all this beautiful stuff. And today, God says, you ain't going to the palace today. You're going to the potter's house. Jeremías está en esta ocasión y el Señor le dice, él está acostumbrado a comer uvas de platos de plata y tomando en copas de oro, y el Señor le dice hoy no vas a ir donde el palacio, hoy vas a ir a la casa del alfarero, ahí todo lleno de tierra y de lodo, ahí te voy a hablar. So when God speaks to you, don't despise the prophet. Jeremiah, how would Jeremiah ever think that God could speak to him through a dirty man doing a clay pot? It's the same way that you think that God is going to speak to you in a certain way, and all of a sudden, God, you're in the bus, hanging on to the pole. You're troubled. You don't know what to do. You don't know what's coming. And then somebody says to you, hey, hang in there. God is with you. I don't know what your problem is. I don't know what your situation is, but God is with you. And you turn around and you're like, what? But God spoke to you. And you didn't notice it. Sometimes it's a homeless man saying, God bless you for the $1 that you gave him. And God is saying to you, the blessing of God is upon you.
No, but you want a prophet. You want him to have great blue and colorful, just royalty colors all over. Oh, yeah, the Lord spoke to me because, that was amazing. Sometimes God is not going to take you to the palace. Sometimes God is going to take you to the potter's house, and that's where you will hear his word. Entonces, una de las maneras es que el Señor nos habla, a veces es a través del profeta y a veces es a través de un proceso donde Dios quiere hablarnos acerca de nuestra situación. Ezequiel capítulo 37, por favor, váyase conmigo porque quiero hablarle de la segunda manera en que Dios a veces habla. Ezekiel chapter 37, this is a very interesting story. Ezekiel is another prophet of God, and Ezekiel finds himself in a somewhat similar situation. Ezequiel se encuentra en una situación un poco similar. El pueblo está rebelde. Dios quiere hablar, pero Dios quiere levantar a un ejército poderoso. Y mire bien lo que pasa en esta porción. Capítulo 37, ustedes lo leen en español, yo lo leo en inglés. Notice what it says in English. Then the hand of the Lord came upon me. Remember that in the first scripture, it didn't say that the hand of the Lord came. It said that the voice of the Lord spoke to him. This one, there is a difference. It says the hand of the Lord came upon me and brought me out. The other one, it was go to the potter's house. This one is, I'm taking you with me where I want to take you. I'm not going to tell you where to go. Just come with me, and when we show up, you're going to know what we're going to talk about. So sometimes God is not going to tell you where you're going, but he's going to take you to a place in which something is about to happen. So watch this. Then the hand of the Lord came to me and brought me out in the spirit of the Lord and sat me down in the midst of a valley, and it was full of bones. Now, if you like horror movies, this might be your kind of story. Then notice this. He caused me to pass by them. And the other one is, I will cause you to hear my words. In this one, it says, and he caused me to go between or among the bones all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered. I want you to pay attention to this, because this is exactly what we do sometimes. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. See, he's giving the church answer. Look at what he says. Dice, y me preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, I don't know, pero te voy a dar lo que quieres oír porque yo no sé qué es lo que está pasando aquí. He says, Lord, you know all things. Again, he said to me, notice this, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Do you see God speaking? Do you see that God speaks? ¿Se da cuenta? ¿Se puede ver a Dios hablando? Dice, y me dijo, ¿qué? Profetiza a estos huesos. Dios hablando a un grupo de huesos que no viven. See, sometimes God is going to speak to dead things in your life because he wants to bring them back alive. A veces Dios va a hablar a las cosas muertas en tu vida porque él quiere resucitar algo en tu vida. Pero yo quiero que notes esto, que para Dios resucitar algo en tu ambiente, no mandó a traer a un profeta para profetizarle. No mandó a traer a otro amigo para ayudarle. Le dice, si la circunstancia en tu vida va a cambiar, tú profetizas sobre estos huesos. If your marriage is going to change, you prophesy over your marriage. If your children are going to change, you prophesy over your children. If your circumstance is going to change, you speak to the situation, because nobody better than you knows exactly where you are.
Hay veces que Dios nos va a llevar a lugares que están muertos en nuestra vida para resucitar algo en nosotros, pero no va a mandar a traer al pastor, y no va a mandar a traer al profeta, y no va a mandar a traer a un evangelista. Va a decirte a ti que tú profetices sobre tu situación. El Señor se lleva a Ezequiel en el espíritu, lo pone en medio del valle de huesos y le dice: vivirán estos huesos. Él le dice: tú lo sabes todo. Y le dice el Señor: pues como yo sé todo y yo sé que esto está muerto, yo quiero que tú profetices sobre lo muerto para ver si obedeces mi palabra, para yo resucitar lo que quiero hacer en tu vida. See, many times we are in the middle of a mess in our lives, and we're waiting for the right preacher, the right evangelist, the right lesson, or the right radio program, or the right podcast, or the right YouTube channel. And God is saying, if you want your school grades to change, you do something about it. Si tú quieres que cambie tu negocio, profetiza sobre tu negocio. Habla tú palabras de vida sobre aquello que está muerto, porque si tú obedeces mis palabras, yo puedo usar tu voz mientras tú profetizas para empezar a cambiar el ambiente de tu vida. Y se lo pruebo con la palabra, porque dice: y yo empecé a profetizar. Mire bien esto, empecé a profetizar, y mientras yo profetizaba. See, a lot of times we feel like doing something, but feeling like doing something is not the same as doing something. O sea, hay veces que Dios va a utilizar a un profeta, a un predicador, a una persona, pero a veces Dios va a usar tu propia voz para hablar a circunstancias que tú quieres que cambien. Y muchas veces estamos dependiendo nosotros. Es que el pastor pasó y oró por el de a la par y se pasó a mí y oró por el otro, pero a mí no me tocó. ¿No le ha pasado? Oró por el hijo de la hermana, pero por la mía no oró. O que supe que llamó a los hermanos por lo que les pasó y a nosotros no nos llamó. Y estamos esperando que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Pero mire bien esto. Again he said unto me, prophesy to these bones and say to them, all dry bones. He didn't say speak to the ears, because there was no ears. He said speak to the bones. No le dijo el Señor a Ezequiel: háblale a los oídos, porque no habían oídos, no habían orejas, solo habían huesos. Como Ezequiel le contestó: tú lo sabes todo, el Señor le dijo: pues exactamente, yo sé que están bien muertos, pero quiero mostrarte que cuando tú obedeces y cuando tú eres la voz profética, cuando tú eres la voz que habla sobre aquello que en tu vida está muerto, yo puedo levantar, yo puedo hacer, yo puedo cambiar el ambiente de donde tú estás. No te voy a mandar a un profeta para que tu hijo pierda la rebeldía. Te voy a mandar a ti para que empieces, en vez de decirle burro, dile te amo. En vez de decirle no sirves para nada, dile eres instrumento escogido por Dios. En vez de decirle me arrepiento de que hayas nacido, dile le doy gracias a Dios porque con tus diferencias Dios va a hacer algo contigo. ¿Está entendiendo? Porque a veces queremos que el niño ya no esté deprimido, pero nosotros le decimos no sirves para nada, tú no eres como tu hermano, tú no eres como tu primo, tú no eres como el del niño, a ti no te dan premios, a ti no te dan esto, a ti no. Entonces el niño dice: entonces yo no sirvo para nada. Pero si usted empieza a cambiar la voz en el ambiente donde usted está y usted empieza a decir: hijo, tú puedes hacer algo, sé que no eres tan grados tan excelentes como tu primero o segundo hermano o hermana, pero quiero decirte que en tus diferencias veo un potencial para hacer algo diferente, y Dios te va a levantar y Dios te va a usar y Dios te va a ayudar, y el ambiente empieza a cambiar. Usted se empezará a dar cuenta que va a pasar lo que pasó aquí, que mientras yo profetizaba comenzó a oírse un ruido. Ahora yo no sé si a usted como usted ya sabe el final de la historia, usted dice aleluya, gloria a Dios, pero póngase usted en medio de un valle de huesos secos y que de ahí empiezan los huesos a moverse, usted sale corriendo.
Si yo le digo a usted ahorita, hermano, tráigame la bolsa de huesos secos que traje, por favor, usted va a decir, ay, hermano, la sangre de Cristo. O si yo le dijera a usted, tráigame el endemoniado que traje, para que algunos de ustedes van a decir, cierro los ojos porque no se me mete a mí. A veces Dios nos va a llevar a lugares como este valle de huesos secos y nos va a decir, si quieres que cambie la circunstancia, habla tú lo que yo te digo. Y si tú hablas lo que yo te digo, verás las cosas ocurrir conforme tu corazón. Mire bien lo que pasa, y me voy a pasar a la porción en español. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted intentó a las 2 de la mañana con ese hijo rebelde tratar de que le entre entre oreja y oreja el consejo suyo y no pasa nada? Pero cuando Dios habla, pero cuando hablamos palabra de Dios, lo que no hemos podido hacer en 20 pláticas, en una plática Dios lo cambia. Tell me if you have not been in a situation where in the middle of the worst chaos in your life, you've tried to change things. You've tried everything that you can and nothing happens. But then when you speak what God wants you to speak, the atmosphere begins to change. Rebellion begins to go away. Troubles begin to dissipate. Fear begins to go away, because when you speak the word of the Lord, something is going to happen. Sometimes God speaks through a prophet, but sometimes God speaks through you to make a miracle. But you know what the problem is? Sometimes we say things like, I'm not worthy. Decimos cosas como, yo no me lo merezco. Yo no soy predicador, yo no soy una persona educada, yo no soy una persona así o asá. El Señor se llevó a Ezequiel en el espíritu y le dijo, no te estoy preguntando si sabes palabras domingueras, solo quiero que les digas lo que yo te estoy diciendo. Diles a estos huesos que vivirán. Y profeticé, y comenzó el ruido. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando llegó Ezequiel a ese lugar, era un volcán de huesos, sin rumbo, sin propósito, sin nada. When Ezekiel got to this valley, it was a valley of bones everywhere, all over the place. Can you imagine kneecaps and femurs and tibias and forearms and, all kinds of bones, skulls, ribs, and, chests, all over the place. They're just scattered all over. And he's just like, you want me to talk to this? O sea, llegar a un lugar de huesos secos y decirle al Señor que le hable a esto. Estos ya no oyen, estos están como los huesos de las calaveras de las western movies de Netflix. Como esos de las vacas, se ha visto que las vacas ya comieron las aves, ya comieron las ardillas, ya comieron los mosquitos, ya comieron hasta los microbios, las amebas comieron, se ha dado seco el hueso y ahora el Señor le dice, háblale, y usted dice, come on, God. O sea, que le hable a qué. A ese mi marido que ya le dije 20 veces y no hace caso. Que le hable a qué. A mi mujer que solo me dice que no sirvo para nada. Que le hable a ese muchacho que ya me dijo que yo no soy su papá. Porque a veces nosotros dejamos que mueran las cosas o ya estaban muertas cuando llegamos y decimos, pues solo con que coman y que vayan a la escuela tranquilos. No, el Señor te llamó para una relación, para amar, para estar involucrado. El Señor te llamó para que cambies la atmósfera. Ese niño que iba a crecer sin papá, ahora tú eres su nuevo papá. Haz una relación, revive lo que se ha muerto en la vida de este niño. Pero si es tu matrimonio, si es tu vida personal, dile al Señor, Señor, resucita en mí esta situación que está pasando en mi vida, porque ya me siento así como esos huesos secos en gran manera. Pero si tú me dices que profetice, Señor, yo profetizo en tu nombre.
Perdón si lo desperté. A veces Dios habla a través de profetas, pero a veces Dios va a usarte a ti para hablar palabra profética sobre situaciones que tú no entiendes. Y dice la palabra del Señor, porque Dios no empezó a hacer ruido antes de que Él hablara, no hizo ruido después de que Él hablara, sino hizo ruido mientras Él hablaba. Deje de esperar el día exacto o la hora perfecta. Usted empiece a hablar. Usted entre al cuarto mientras el niño anda en la fiesta y diga: en el nombre de Jesús, este cuarto reprendo todo espíritu diabólico que lo tiene atado al alcohol, drogas, a esa mujer que lo hace tener sexo con él cuando no tiene que estarlo haciendo. Yo reprendo todo esto en el nombre de Jesús y empiezo a declarar vida sobre la vida de mi hijo y lo reclamo para la gloria del Señor. Él fue dedicado a Dios, lo llevé a la escuela dominical, vino a la iglesia hasta grande y se echó a perder al final, pero en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, él vuelve a casa. Déselo fuerte si se lo va a dar. Entre al cuarto suyo y dígale: Señor, este hombre que duerme aquí conmigo, que no me ha dicho que me ama en 20 años, después de aquel problema que tuvimos, yo en el nombre de Jesús declaro que se vuelve a enamorar de mí. O quédese con los huesos secos. Por eso huelen los pies y las axilas y todo. Porque usted lo deja que se muera y en vez de hablar palabra profética, dice: ojalá te murieras hoy en la noche. Y acuérdese que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. No que nosotros tengamos la autoridad de Dios para hacerlo, pero a veces nosotros hablamos más cosas negativas que positivas. Y se dio cuenta que en la primera parte usted dijo amén hasta que le dije esto. Ustedes también en línea. Porque a veces Dios habla a través de profetas y a veces Dios nos usa a nosotros para hablar a nuestra situación. See, this is just the beginning of a series of sermons and lessons that you're going to start going into. We're going to be getting deeper into the process about ways in which God speaks. But you must understand that if circumstances are going to change, yes, sometimes God's going to send a prophet. Sometimes God's going to send you to the potter's house, but sometimes God's going to use you to speak into someone's life. Guys, young people, do you not see all the dead bones in your school? Do you not see all the homosexuality? Do you not see all the drug addictions? Do you not see all the dry bones that walk in the hallways of your school and you are tired of it and you don't understand it, but yet you don't speak to it in the name of Jesus? You're used to seeing two girls kiss. You're used to seeing two guys holding hands and you're like, oh, that's their lifestyle. That's their choice. That's not their choice. They're slaves of sin, and God can deliver them from it. But you need to start speaking into it. You need to start walking the hallways of your school saying, Lord, in the name of Jesus, I begin to declare freedom in these hallways. I begin to declare that salvation will come to this people. Lord, send someone or use me to speak into it because I want to see my friends delivered from sin. But see, sometimes it's got to come from you. A veces tiene que venir de ti. La palabra profética tiene que salir de ti. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esta es una palabra profética sobre el pueblo de Israel, pero yo quiero decirle a usted el día de hoy, Dios puede cambiar las circunstancias del valle donde usted se encuentra, pero obedezca a la voz de Dios y hable con fe. Cada vez que yo vengo aquí les cuento una historia. Les conté en un tiempo la historia de mi situación en cuanto al abuso que yo sufrí de niño, y no voy a hablar de eso hoy. Pero después de muchos años de eso, pasé por una situación matrimonial donde eché a perder mi matrimonio. Me enamoré del ministerio tanto que me olvidé de cuidar a mi familia. Y un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé.
me voy, y se fue con mis 2 hijos después de que yo había estado en el ministerio por tantos años y empecé a decir, esa mujer ingrata ahora viene a arruinarme también el ministerio, sin darme cuenta que yo había echado a perder el ambiente en la casa para que ella se quisiera ir, porque yo estaba tan enamorado de mis predicaciones y de mis campañas y de mis congresos que descuidé a mi familia. Y cuando me volteé, así como allá en la cueva de Adulán, ya se habían llevado a las esposas y a los niños, y solo me quedé para llorar la situación, porque muchas veces nosotros dejamos que las cosas se mueran en nuestra vida y no nos damos cuenta que se murieron porque nosotros nos callamos. ¿Y qué pasó, hermano Josué? Pues el Señor me metió a mi valle de huesos secos y me dijo, vas a empezar a profetizar y no te lo voy a arreglar en un ratito, pero vas a tener que pasar por el proceso. 18 meses solo. Se me acabaron las predicaciones, se me acabaron las salidas, todo lo que de lo que yo me jactaba y me agarraba, el Señor me lo quitó todo. Me fui de ganar $1,200 por fin de semana a ganarme $400 en un mes con predicaciones en lugarcitos donde el Señor me estaba llevando por un proceso para decirme, no eres tú, soy yo el que hace las cosas, y por andar haciendo todo esto ganaste los hijos de todos, pero te estás perdiendo los tuyos. Y no todos hablan de estas cosas, así que póngame atención, porque no es algo de orgullo para mí decirle lo que me pasó. Es para que usted entienda que aún a nosotros estamos propensos a que nos pasen situaciones como esta. Y empecé una jornada de empezar a profetizar. Todos los jueves, viernes y sábados, desde las 6 de la tarde hasta el domingo, yo estaba orando, Señor, quita toda tentación de la vida de mi esposa. Señor, quita toda situación, destruye sus planes, que la babysitter le diga que no, para que no pueda salir a ninguna parte y que no se vaya a ir a meter a lugares de pecado, que no vaya a estar. Yo estaba orando hasta por lo que no estaba pasando. Pero fueron 18 meses de profetizar. Mi esposa vuelve. Yo le decía a mis hijos, don't worry about it, God always wins, your mommy's coming back. Porque llegamos al punto de la corte y me dieron mis fines de semana, los fines de semana de ella, estaba pagando child support, y a una cita del divorcio, en una última cita donde teníamos que firmar todo para el divorcio, después de un campamento familiar donde Dios trató conmigo y me tiró literalmente a los suelos y me dijo, esto está pasando por tu culpa. Y me tuve que arrepentir de la situación en la que estábamos viviendo. Y tuve que quebrantar mi corazón. Y tuve que ver mi desgracia. Y tuve que ver que yo solamente era una fachada de algo que no existía. No le estoy diciendo que así empecé. A eso llegué. Porque se embeleza uno tanto en ver gente salvándose y campamentos y esto y aquí el otro, que se le olvida a uno que la primera iglesia de uno es la familia. Y después de ese campamento, cuando le voy a devolver los hijos a mi esposa, le dije, dame los niños, vamos a ir a un campamento familiar. Y ahí el Señor me agarró y hizo lo que tenía que hacer después de varios meses de estar yo en la lucha, ayunando y haciendo todo porque se arreglara la situación. Mi esposa me decía, no me digas nada, eres un hipócrita, eres un esto. El corazón de ella, al punto que la broma mía era, a mis papás les decía, yo les mandó saludos la hermana de Faraón. Y me decía, la hermana de Faraón, sí, le dije, la que tiene el corazón duro, le dije. Que llega uno al punto que cuando ya está metido en la desgracia, lo único que tiene uno es que hacer chiste de ello, pero no es chiste. Y después de ese campamento, cuando le estoy entregando a los niños, me dice Josué, algo pasó en mí. Y yo no sé cómo vaya a pasar, pero quiero darle otra oportunidad a nuestra familia. Han pasado 12 años, hemos vivido más tiempo juntos después de eso que antes de eso. Porque cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios y reprendemos toda obra de maldad, pero nos arrepentimos nosotros primero, Dios obra a favor de nosotros. Yo no sé por qué eso solo lo dije en español, yo creo que alguien de mi edad lo tenía que oír. Pero Dios habla en diferentes maneras y a veces el Señor nos tiene que llevar al valle de los huesos secos, pero la circunstancia no va a cambiar hasta que nosotros hablemos. Por último, quiero llevármelo al libro de Lucas, capítulo 4, porque aquí esta es mi parte favorita, porque hay veces que nosotros andamos buscando predicadores, evangelistas, profetas y todo, y hay veces que Dios ya habló y nosotros solamente tenemos que agarrarnos de su palabra. ¿Me escuchó?
Hay veces que Dios ya habló y no necesitamos profeta. Solamente tenemos que abrir la palabra de Dios porque Dios ya habló a través de su palabra viva. Y la palabra viva de Dios puede reprender toda obra del enemigo. Y hay veces que andamos buscando a Cash fulano o a Marcos cualquiera y a Aroide, Witt, el que quiera usted, para que allá Dios me va a hablar. No, Dios ya habló, y si te agarras de su palabra, Dios ya habló. El Señor Jesucristo en esta porción, capítulo número 4, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó más al diablo que a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a oír más lo que dice el mundo que lo que dice la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted, estando en una situación, usted escuchó más a lo negativo de su vida que a lo positivo de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a la iglesia y dijo, ya llevo 4 cultos y Dios no me habla, el pastor no va a estar haciendo bien su trabajo? A veces Dios permite eso para que nosotros corramos al único lugar donde podemos correr, y es a la palabra que Él ya escribió, lo que ya está escrito. Hay palabra en este libro donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay palabra en este libro donde nosotros a veces la pasamos. Hermano, ¿no le ha pasado a usted a veces que la Biblia se le pone así y no es porque usted la ha estado leyendo mucho, sino que es porque no se acuerda dónde la dejó? Esta ya está reparada, el glue está aquí, lo que pasa es que se me volvió a desarmar. Pero ¿no le ha pasado así que usted anda buscando los lentes y no los encuentra, y cuando los encuentra están en la Biblia, que es esos ratos que no lee la Biblia y los lentes los dejó adentro de la Biblia? Y usted dice, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no oigo la voz de Dios? A veces no hemos ni siquiera tomado el tiempo para oír la palabra del Señor que ya está escrita. Yo quiero que usted mire el poder de la palabra escrita, porque dice la palabra del Señor. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Este era un momento perfecto como para que Dios se luciera. Jesus is in this moment in the desert after praying for 40 days, and the enemy comes and tempts him and says, hey, if you're truly the Son of God, why don't you pray that this stone becomes a piece of bread? And it was a perfect moment for Jesus to say, you know what? I'm going to show off my powers. If I walked on water, and if I did all the other, if I can walk on water and God's going to give me the power to do all that stuff, this would be a great moment for me to show the devil that I can make a stone turn into bread. But Jesus knew that the devil was there just to tempt him. Jesús sabía que el diablo estaba ahí solo para tentarlo. Y aunque Jesús pudo haberse lucido en ese momento y decir, le voy a enseñar a este diablo cochino que yo puedo convertir una piedra en pan, el Señor le dice, momentito, no es mi trabajo someterme a ti, porque tú eres de aquellos que fueron creados y fueron enviados hacia las tinieblas. Pero hay uno que es eterno, es mi Padre Celestial, y Él ya ha hablado palabra que no puede ser cambiada. Y le dice, Satanás, escrito está. En otras palabras, puedo hacer lo que me pides, pero no lo voy a hacer porque ya hay palabra de Dios hablada y es infalible, es incambiable, no tiene error y permanece hasta el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y el Señor le dice a Satanás, escrito está. Hay veces en tu vida que tienes que pararte en las promesas de la palabra, y cuando el diablo viene y te dice, de esta no sale, momento, Satanás, escrito está, dijo Dios a través de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
En otras palabras, cuando el diablo viene a querer meter mentira, el diablo habla a tu vida, pero Dios ya habló antes que el diablo hablara, porque el Señor le dijo, escrito está. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del consejero matrimonial, del principal de la escuela, de Stephen Furtick y sus videos. Y si se enoja, podemos tener una plática después de este culto de la palabra más errónea que habla ese hombre de vez en cuando. Pero dijo T.D. Jakes, y no, es lo que dijo Dios, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay veces que usted está esperando que le venga el profeta fulano. Usted se va a la reunión arena, se va allá a la campaña de fulano, se va a la carpa de sutano, se va para allá esperando que Dios le hable. Y Dios está hablando en su palabra y le dice, hijo mío, confía en mí. Muchas veces nosotros estamos buscando que Dios nos hable milagrosamente y Dios ya ha escrito la palabra en Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, planes de paz y no de mal, planes para darte el futuro que tú esperas. Y andamos buscando, ¿qué será lo que quiere Dios de mí? ¿Será que Dios tiene un propósito para mí? ¿Será que Dios va a hacer algo con esta situación? Váyase a Jeremías 29:11, pero también lea el 12. No solo lea el 11, porque se va a dar cuenta que el 11 viene cuando cumplimos el 12. Y el Señor dice, si hacen el 12, entonces el 11 es para ustedes. Pero note bien lo que dice entonces en el siguiente versículo. Entonces, dice, y le dijo el diablo en el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy, le dijo el diablo a Jesús. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y el Señor Jesús pudo haber dicho, a lo mejor Dios está usando a Satanás para darme todo lo que me quiere dar. Porque a veces nos damos cuenta que es el diablo el que está hablando como, decreta, declara, háblalo y dilo, y si lo dices así será. No, la verdad es que tú puedes decretar 20 años, que si no es la voluntad de Dios, no pasa nada. Pero entonces el Señor le dice a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Strike two, Satanás. No me vas a botar con tus ofertas baratas. Yo voy a pararme en la palabra escrita de Dios, porque la palabra de Dios escrita ha vencido ya sobre todas las cosas. Jesús pudo haber dicho, oh bueno, pues quizás se adelanta el proceso y en vez de tener que regresar al cielo y luego que pase toda la gran tribulación y luego que el Señor me devuelva el reino, ahorita de una vez lo hacemos todo y ya no me tengo que ir y me quedo de una vez acá. Pero no, Él le dice, no, hay una palabra que ya fue escrita, hay un plan que ya fue determinado. Tú no tienes derecho a interrumpir ese plan. Así que Satanás, apártate de mí, aléjate de mí, porque yo vengo aquí a cumplir un propósito. Todavía no he muerto en la cruz. Yo no vine aquí para hacerme rico, yo ya soy el rey del universo. Yo estoy aquí para morir, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si el Señor hubiera caído a esa tentación, su salvación y mi salvación hubiesen sido en vano. O imposible, mejor dicho. La última, el Señor, no mire bien lo que dice. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora Satanás le usa la palabra. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. A veces el diablo se va a vestir de ángel de luz para hacerlo creer usted que es la voz de Dios, pero es el mismo diablo haciéndolo querer caer.
Pero si usted conoce la palabra, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ustedes están a punto de entrar en una jornada de descubrir maneras en que Dios les habla. You guys are about to embark in a journey of finding out ways in which God speaks. This is not the only three ways that God speaks. God speaks through many different ways. But I want you to understand that if you put your ear attentive to God's word, God, number one, can use unexpected people. God, number two, can use you to speak. And number three, God can use his word to speak into your life, to change your life forever. I want to tie this all up with Isaiah chapter 53. Quiero terminar esta predicación amarrándolo con Isaías 53. Porque lo que estamos viviendo el día de hoy nosotros en esta semana de Semana Santa también había sido escrito. La redención de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados había sido dicha cientos de años antes de que esto ocurriera.